Bueno, para continuar entonces lo que tenemos que decir es que el propósito de la Constitución de 1853 es poner fin al ciclo de las guerras civiles y sentar las bases de la organización nacional, que eran objetivos que tardarían todavía unas décadas más en cumplirse, ¿sí? Si bien había señales que existían, que permitían por ahí establecer que el territorio comenzaba a pacificarse, esta negativa de Buenos Aires de incorporarse a la Confederación Argentina todavía generaba grandes diferencias entre las distintas provincias del país en ese momento. Tenemos que considerar que, eh, a ver, para entender un dato curioso, un distrito tan pequeño como Buenos Aires determinaba toda la existencia de todo el resto del territorio, considerando que somos además el octavo territorio en extensión más extenso del mundo, ¿sí? Entonces, esa pequeña ciudad, ¿sí?, tiene un poder económico tan concentrado y tan decisivo que determinaba la viabilidad de un sistema político, ¿sí?, que integrara a todo un territorio gigantesco. Así que fíjense ustedes la importancia que tenía el puerto, ¿no?, con su notable aparato de recaudación aduanera que tenía. Tenemos que volver a mencionar que la Constitución Nacional de 1853 es la definitiva, ¿sí? Ahora bien, tenemos que recordar también, como vimos en el video anterior, que hubo dos intentos por establecer la Constitución, que fueron las de 1819 y 1826. Más allá de los detalles que pudiéramos nosotros ver en la Constitución Nacional, que ustedes lo van a hacer en el trabajo, lo que tenemos que decir de la Constitución es que es una Constitución que toma como modelo las constituciones liberales de la época. En especial toma como modelo para su redacción, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Y establece, y aquí vamos a los elementos que puedan dar alguna luz que justifique este relato que estoy haciendo, a la vez establece que Buenos Aires debe ser la capital de la provincia, perdón, la capital del país, ¿sí?, y que ahí deben estar las autoridades nacionales, y que por otro lado el puerto tiene que ser un puerto federal, es decir, tiene que haber un proceso que lleve a la federalización del puerto de Buenos Aires. ¿Cuál era la dificultad? ¿Por qué decimos que es tan importante el puerto de Buenos Aires? Porque uno puede pensar, pero había más puertos. Sí, bueno, está bien. ¿Qué sucedía con la navegación de los ríos? Que esta es otra cuestión que divide las aguas en el estudio de la historia argentina entre dos posturas historiográficas, ¿sí? Estas posturas historiográficas están enfrentadas en la siguiente explicación. La libre navegación de los ríos tiene que ver con esto. Los buques que venían del extranjero a descargar mercaderías y a comprar mercaderías, ¿sí?, hacían toda esa operatoria en el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era el lugar donde había mayor movimiento económico, donde los sectores consumistas del territorio se concentraban en ese lugar, los sectores más consumistas del territorio se concentraban en ese lugar. ¿Qué sucedía con otras regiones desarrolladas del territorio? Bien, podemos decir qué es lo que sucedía en el norte, históricamente el más poblado hasta ese momento, ¿sí?, por la existencia de la riqueza de Potosí en la época colonial y con la existencia del Virreinato de Lima y con la formación de la región del Alto Perú que generaba un gran circuito comercial entre esa región, lo que hoy nosotros conocemos como Tucumán, el norte de Santiago del Estero, Salta y Jujuy, ¿sí?, con esto que se denominó el Alto Perú, que era parte de esa región y que estaba muy conectado con el Virreinato de Lima. Ahí se generó un movimiento económico importante y que generó también la formación de oligarquías muy poderosas económicamente, que incluso fueron las que se opusieron a la epopeya de Belgrano, cuando Belgrano fue a
cuando Belgrano comandó las tropas en la batalla de Salta y Tucumán para evitar que los españoles vuelvan a ingresar al territorio en 1812, y que también se opusieron a Martín Miguel de Güemes, ¿sí?, en su lucha por la independencia nacional un par de años más tarde. ¿Qué sucedía con la actividad económica de la región de Cuyo? Bueno, quedaba limitada a la actividad económica que pudiera tener con Chile, a través de la cordillera. ¿Y qué sucedía con el litoral? Poderosísima región económica sustentada en las grandes riquezas que tenía la provincia de Entre Ríos, sustentada en la riqueza ganadera, de la cual Urquiza era uno de los más grandes poseedores de cabezas de ganado del territorio. La historia cuenta que también el favor que le hace Brasil a Urquiza de aportarle tropas para combatir a Rosas, los paga con miles de cabezas de ganado que eran de su propiedad. Bien, esta era la cuestión por la cual Buenos Aires era tan importante. ¿Qué le pasaba a Entre Ríos? Entre Ríos, Urquiza, ¿sí?, tenía que sacar sus mercaderías, ¿sí?, por el río Paraná. Pensemos, dibujemos en nuestra cabeza, porque acá no tengo el mapa, me voy a comprar un mapa. El mapa de la República Argentina, el norte de Buenos Aires, el río Paraná y el río Uruguay, ¿sí?, que vienen desde el norte y desembocan en el río de la Plata. Muy bien, por el río Paraná Urquiza enviaba sus mercaderías. ¿Qué sucedía? No todos los buques descargaban en Buenos Aires mercaderías y seguían hacia el norte por el Paraná o el Uruguay para ir a hacer operaciones comerciales, porque era muy costoso y la verdad es que no había población suficiente para generarles un ingreso importante. Entonces es por eso que la navegación de los ríos estaba, por así decirlo, en cierta manera vedada a las economías del litoral, ¿sí? Por otro lado, las economías del litoral tenían que enviar sus mercaderías desde Buenos Aires. Entonces Buenos Aires, ¿qué hacía? Les cobraban impuestos, con lo cual esas mercaderías se encarecían notablemente, no solamente por el impuesto aduanero, el derecho de uso del puerto, sino también se encarecían por el flete, por el traslado que había que hacer hasta Buenos Aires. Como dijimos, los buques extranjeros rara vez entraban, ¿sí?, cuando se establece la ley de derechos diferenciales en este mismo proceso, en 1856, con lo cual Urquiza trata de combatir el monopolio del puerto de Buenos Aires, reduciendo los impuestos que se cobraban a las mercaderías que llegaban del exterior, que desembarcaran, ¿sí?, en los puertos de Rosario y Paraná, y combatieran el impuesto o pudieran competir con el impuesto que Buenos Aires aplicaba. Ni siquiera con esa ley los buques extranjeros siguieron entrando, porque no había capacidad de consumo, ¿sí? La capacidad de consumo estaba concentrada en Buenos Aires. Las mercaderías se vendían en Buenos Aires. No había capacidad de venta importante para los buques extranjeros en los demás puertos. Vamos a observar que en este proceso, la ley de derechos diferenciales en 1856, luego de los pactos de convivencia que intentaron firmarse entre Buenos Aires y la Confederación de 1854, continúa con un episodio que es la batalla de Cepeda en 1859. No nos confundamos en algo, siempre sucede algo, nos confundimos con la batalla de Cepeda en 1859, ¿sí?, que termina con el pacto de San José de Flores. Pero no es lo mismo que la batalla de Cepeda, que se produce en 1819. Si bien el escenario es el mismo, por supuesto hay una diferencia de 40 años y los motivos por los cuales se enfrentan los ejércitos del litoral y Buenos Aires son, bueno, no tan diferentes, pero las consecuencias sí son diferentes de cada una de las batallas. Entonces, 1859, batalla de Cepeda, triunfan las tropas de la Confederación Argentina frente a Buenos Aires. El comandante en jefe de la Confederación es Urquiza, el comandante en jefe de las tropas porteñas es Mitre. Y
se firma el Pacto de San José de Flores. ¿Qué establece el Pacto de San José de Flores? La incorporación de Buenos Aires a la Confederación, con además la posibilidad de revisar, ¿sí?, los puntos de la Constitución Nacional con los que Buenos Aires no estuviera de acuerdo. ¿Sí? A pesar de esto, el conflicto va a agudizarse todavía más y 2 años después, en la batalla de Pavón, nuevamente se van a enfrentar las tropas, con el triunfo final de Bartolomé Mitre, en un episodio de la batalla de Pavón, repito, 1861, que la historia argentina recuerda como uno de los grandes, o mejor dicho, evoca como uno de los grandes misterios de la historia, porque no se sabe qué pasó, que la batalla comenzó, las tropas de Urquiza, muy superiores a las tropas de Buenos Aires, las tropas de Mitre, realizan un formidable primer ataque, en el que se ve que la batalla inevitablemente va a desembocar en favor de las tropas de la Confederación Argentina, ¿sí? Y unos minutos más tarde, el propio Urquiza lo que dice es que hay que ordenar la retirada, ¿sí? Se sabe que minutos antes había estado Urquiza reunido con Mitre. Cuando salen de esa reunión es que Urquiza ordena la retirada, y él argumenta que tenía problemas de salud y que no estaba en condiciones de continuar al frente de todo este proceso. Santiago Derqui, que era el presidente que había sucedido a Justo José Urquiza en la presidencia de la Confederación, le cree esto a Urquiza y deja las tropas instaladas, ¿sí? Deja las tropas instaladas en Pavón para proseguir la batalla cuando Urquiza se reincorpore. Urquiza no se reincorporó nunca, ¿sí? Derqui se da cuenta de esto unos 50 días después, renuncia a la presidencia y asume el general Pedernera la presidencia de la Constitución hasta su disolución en 1861, quedando Mitre como el hombre más poderoso del país y el que la historia señala como el que comienza el proceso definitivo de la organización nacional a partir de su presidencia en 1862. Tenemos que decir que hay algunas cuestiones relacionadas con este proceso que nos van a por así decirlo, van a caracterizar a este proceso como un proceso violentísimo en la historia argentina, que incluye matanzas entre compatriotas por el solo hecho de ser enemigos políticos, ¿sí? Lo que vamos a ver es que en un primer momento, y antes de la renuncia de Pedernera y antes de la asunción de Mitre como presidente, las tropas mitristas, las tropas de Buenos Aires, van a llevar adelante matanzas espantosas contra parte de los ejércitos de Urquiza y contra parte de la militancia federal que existía en lo que nosotros mal llamamos, siempre se los digo esto, interior del país, de las demás provincias. Estas matanzas horribles, ¿qué nos van a mostrar? Que en la historia argentina siempre existió una grieta. La grieta no es algo nuevo para la historia, por lo menos. Por ahí la grieta que hoy se vive, ¿sí? En materia ideológica, en materia económica, ¿sí? Tiene características diferentes, porque todos tenemos la posibilidad de entender quiénes son unos y quiénes son otros, ¿sí? Gracias a lo que sucedió en los últimos años, pero concretamente vamos a observar que siempre hubo conflictos entre un sector y otro que en definitiva no dejan de ser los mismos, ¿sí? Bien, llegamos entonces 1854 a 1862, ¿sí? Esta explicación inicial que les doy. Yo voy a empezar a subir los videos y voy a empezar a subirles también la actividad que ustedes van a hacer relacionada con justamente estos videos. Como siempre les digo, a cuidarse, nos quedamos adentro todos, entre todos nos cuidamos de esa manera, es la mejor manera de combatir el COVID-19 que nos está haciendo vivir momentos absolutamente inéditos, ¿sí?, en la historia mundial. Así que les mando un abrazo grande, les mando un saludo para todas sus familias y cuídenlos también a ellos.